¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atenas? Soy Mao con CZMX. Hoy seguiremos en esta serie de videos donde ponemos a prueba a los caballeros dorados de la serie clásica contra sus contrapartes en The Lost Canvas. En el último video estuvimos en la 10ª casa, la casa de Capricornio, pero hoy vamos a bajar un poco a las 12 casas para llegar a la 9ª casa donde los centauros por alguna razón tienen alas. Y desde luego eso significa que estaremos comparando a los dos caballeros de Sagitario, Aiolos y Sísifo. A estos dos increíbles personajes los compararemos en 5 categorías: historia o trasfondo, diseño, poder, personalidad e impacto. Y esto para ver quién de los dos, por lo menos en mi opinión, es el mejor caballero de Sagitario. Y si están listos, pues vamos a empezar. Igual que siempre, vamos a empezar con la historia de estos dos caballeros dorados. En la serie clásica, Aiolos de Sagitario es básicamente el Eddard Stark de Saint Seiya. Y la razón que digo esto es que a pesar de estar muerto por la gran mayoría de la serie, se siente su presencia en muchísimos momentos de la historia. Aiolos tenía tan solo 14 años cuando el patriarca Xian le dijo que él sería el siguiente patriarca del santuario. Y este joven caballero dorado terminó sacrificando su vida para salvar a su diosa Atena. Desafortunadamente, por más de 13 años después de su muerte, él era considerado un traidor por el santuario, pero aún después de haber fallecido, su espíritu siempre se encontraba en la armadura de Sagitario, la cual acudió al rescate de Saori, Seiya y sus amigos en varias ocasiones, desde salvar la vida de Seiya cuando éste estaba peleando con su hermano Aioria, claro, también a través de las 4 películas clásicas de Saint Seiya, desde luego también yendo al rescate de Saori y sus caballeros en la saga de Poseidón, a pesar de que el viejo maestro Doko se lo tenía prohibido, y desde luego también guiando a los otros 11 caballeros dorados en el Muro de los Lamentos. Todos estos fueron increíbles momentos en la historia de Saint Seiya. Y si pasamos a Sísifo de Sagitario, él también tuvo varios momentos muy padres. Sísifo era el hermano menor de Ilias, el antiguo caballero de Leo, lo cual significa que él era tío de Regulus de Leo en The Lost Canvas. Ahí por cierto hay una interesante conexión entre Sagitario y Leo, la cual también continúa por cierto en el manga clásico de Saint Seiya, ya que Ikki y Seiya son hermanos también en el manga. Pero bueno, no quiero desviarme demasiado, así que regresando a Sísifo, él es quien se lleva a Sasha de su pueblo donde vivía hacia el santuario, y también era muy buen amigo de el Cid de Capricornio. A través de la historia de The Lost Canvas, su historia de hecho se expande bastante. Nos muestran cómo él se siente culpable de haberse llevado a esa niña Sasha de su pueblo, ya que esto, a pesar de que era lo correcto, terminó causándole mucho sufrimiento a Sasha. Pero él termina superando esto y ayudó muchísimo a la causa al ejército de Atena a través de la historia. Desde haber combinado su flecha con el poder de Atena para derrotar a los dioses del sueño, también derrotó a Iacos, uno de los 3 jueces del inframundo, y hasta terminó arrancándose su propio corazón para derrotar a Sphinx de Faraó. Y a pesar de que Sphinx no es un increíble espectro, creo que nadie lo considera uno de los más fuertes dentro del ejército de Hades, este fue un momento muy importante en The Lost Canvas, ya que si Sísifo no lo hubiera hecho, entonces el ejército de Atena ahí hubiera quedado. Y claro, después de que se arrancó su propio corazón, él terminó haciendo la exclamación de Atena junto a Xion y a Regulus. Creo que se supone que en ese momento ya estaba muerto y era solamente su espíritu siguiendo adelante, pero la verdad es que está padrísimo eso. También me gusta mucho que expanden la historia de Sísifo a través de The Lost Canvas, dándonos a entender que Sísifo en realidad estaba enamorado de Sasha. O sea que no nomás era leal porque era su diosa, él en realidad la amaba. Lo cual es algo que a comparación a Aiolos de Sagitario, él simplemente seguía a Atena porque era su diosa. Sísifo en realidad tiene una razón más por qué pelear por ella. Definitivamente estos dos personajes son increíbles, pero la verdad es que creo que me tengo que ir por Sísifo de Sagitario. El hecho de que Aiolos estaba muerto a través de básicamente todo Saint Seiya, o sea, ni siquiera regresó como espectro durante la saga de Hades. No nos tocó ver ni saber mucho de él, así que el primer punto definitivamente va a Sísifo de Sagitario. Sigamos con el diseño de estos personajes. Aquí, igual que siempre les menciono, los caballeros de la serie clásica tienen una gran ventaja sobre sus contrapartes de The Lost Canvas, ya que la mayoría de los personajes de The Lost Canvas son básicamente clones físicos de la serie clásica. Y con Sísifo esto es muy pero que muy obvio. Sísifo es básicamente Aiolos pero con pelo lacio. Hasta tiene la misma venda roja en la frente. Y claro, muchos podrían argumentar que Aiolos también es básicamente un clon de Aioria, pero siendo honestos, creo que le tengo que dar este punto a Aiolos de Sagitario. Sí, estos dos personajes básicamente tienen el mismo diseño, pero Aiolos llegó primero y en mi opinión está más padre el cabello ondulado de Aiolos que el lacio de Sísifo. Así que le voy a dar este punto sin mucho en qué basarme, la verdad.
pero se lo va a terminar dando a Aiolos de Sagitario. Ustedes, por cierto, váyanme dejando saber en la sección de comentarios si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo sobre estos puntos. Me encantaría, desde luego, escuchar sus opiniones. Sigamos con la tercera categoría, el poder de estos personajes. Sísifo, al igual que la gran mayoría de los caballeros dorados en The Lost Canvas, tiene su momento para lucirse, este siendo claro cuando pelea con Ayakos de Garuda, y desde luego se nota que él es un increíble personaje con un gran poder, pero en realidad, fuera de eso, yo no creo que en ningún momento se haya demostrado que Sísifo es uno de los personajes, uno de los caballeros dorados más fuertes en The Lost Canvas. A diferencia, en la precuela del manga clásico se muestra como Aiolos de Sagitario de hecho puede combatir contra Shura, contra Máscara de la Muerte y contra Afrodita. Y claro, ellos tres eran niños en ese entonces, sin embargo ya tenían sus armaduras doradas y Aiolos apenas tenía 14 años. O sea, la diferencia de edad no era tanto. También es muy importante mencionar que el patriarca Xian lo consideraba lo suficiente fuerte para que él fuera el siguiente patriarca después de él. Y que cuando Seiya estaba peleando contra Ioria en el bosque fuera del hospital, Ioria menciona cómo Seiya no fue la persona que lo venció, sino fue su hermano Aiolos, lo cual creo que demuestra que en realidad Aiolos era muy poderoso. Quizás no lo vemos mucho, pero me queda muy claro que sí lo era. Así que le voy a dar este punto de poder a Aiolos de Sagitario. Hasta ahora van 2 contra 1 a favor de Aiolos. A ver cómo les va con esta siguiente categoría, que es su personalidad. Igual que como les había mencionado al principio del video, Aiolos de Sagitario estuvo muerto por la gran mayoría de la serie clásica. Y en realidad creo que nomás lo escuchamos hablar como 3 veces a través de todo Saint Seiya. Lo cual es muy decepcionante porque me hubiera encantado escuchar más de él. Solamente sabemos que él ayudó a entrenar a su hermano Ioria, a quien él apreciaba bastante. Y fuera de eso, solamente sabemos que él era un caballero muy leal a Athena. Y eso es básicamente todo, hasta en la serie Soul of Gold, donde la personalidad de varios caballeros dorados fue expandida, con Aiolos este no fue el caso, ya que al igual que en la serie clásica, en Soul of Gold, a través de la gran mayoría de la serie, él no estaba en ninguna parte. No es hasta el final de Soul of Gold que él vuelve a aparecer, y nos enteramos que este clavadista de precipicios profesional de nuevo hizo de las suyas. A diferencia, igual que como les había mencionado al principio del video, a Sísifo lo conocemos bastante bien. Se nos demuestra que es un personaje bastante agradable, y al igual que Aiolos, él es un caballero súper leal a Athena. Y la verdad, la personalidad de Sísifo en The Lost Canvas se expande mucho más allá de donde llegó Aiolos de Sagitario. Esto en parte es porque tiene mucho más tiempo en pantalla, y en parte es porque conocemos mucho más de él. Se nos demuestra que él es un caballero muy gentil, especialmente en comparación de su amigo el Cid. Y también se nos da a entender que, como ya les había mencionado, él está enamorado de Sasha. Me hubiera gustado ver mucho más de Aiolos, y quizás en un futuro sí lo lleguemos a ver, pero por ahora definitivamente le tengo que dar este punto a Sísifo de Sagitario. Van empate, 2 contra 2, pero vamos a ver quién es el ganador con este último punto. Vamos a ver quién tiene el mayor impacto en la historia. Sísifo es quien lleva a Athena al santuario, lo cual ayuda al santuario a prepararse para una nueva guerra santa. También él ayuda a entrenar a su sobrino Regulus, y también ayudó muchísimo al ejército de Athena en varias ocasiones, contra Hades, contra los dioses del sueño, contra el juez Ayakos y contra Sphinx de Faraó. Él es un increíble personaje del cual me encantaría ver muchísimo más, y parte de la razón y de lo que me gustaría ver más sobre Sísifo es sobre su punto de vista antes de la Guerra Santa, ya que sí nos toca ver algo sobre él con Elías, con Regulus, con el Cid, con la traición de Ásperos y claro en The Lost Canvas en general, pero esto es a través de varios pedacitos, a través de varias historias en The Lost Canvas. Me gustaría que fuera un solo tomo completamente de Sísifo. Y todo esto para llegar a mi punto de que en realidad es muy difícil comparar el impacto que tuvo Sísifo en la historia con el que tuvo Aiolos. De nuevo, tal y como les mencionaba al principio del video, Aiolos de Sagitario es básicamente el Eddard Stark en Saint Seiya. Indirectamente, él puso en movimiento todo lo que conocemos de la historia de Saint Seiya. Y si no hubiera sido por él, Saint Seiya como lo conocemos no hubiera pasado. Pero bueno, este punto de impacto en la historia, desde luego, se lo tengo que dar a Aiolos de Sagitario. Esto significa que Aiolos tiene 3 puntos contra 2 de Sísifo, haciendo a Aiolos, en mi opinión, el mejor caballero de Sagitario. Seiya se va a estar muriendo de envidia en su silla de ruedas, ¿eh? ¿Ustedes qué piensan de este resultado? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo conmigo? Desde luego, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Les recuerdo que si les gustó este video, me pueden dejar un like. Y si les encantó, suscríbanse, yo lo apreciaría muchísimo. Y desde luego, igual que siempre, también apreciaría mucho que se suscriban a mi segundo canal, El Acuario de Camus Podcast. El link a ese canal lo dejo en la descripción de este video. Aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro ustedes también disfrutarían. En uno de ellos puse a prueba todos los caballeros dorados de la serie
serie clásica y con decenas de miles de votos de ustedes, vimos quién es el favorito del fandom. Y el otro es un video entrevista justamente de mi podcast con Cal de Star Hill. Espero que estén pasando un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.